Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del periodo 16-5. Mi nombre es Juan David Puerta, consejero y tutor del CEAD de Acacías, psicólogo de profesión, orgullosamente unadista y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, este taller experiencial, inteligencia emocional para la toma de decisiones, como un elemento muy importante a tener nosotros en cuenta en nuestro crecimiento emocional, frente a los diferentes entornos donde nos desenvolvemos, especialmente en el entorno académico, donde es muy importante estar nosotros con esa autorregulación, estar bien potenciados con nuestra inteligencia emocional para tomar decisiones pues bastante asertivas, sobre todo frente a nuestro proceso de formación y también pues a aprender nosotros algunas estrategias psicológicas basadas en técnicas que nos permitan nosotros pues elevar esa inteligencia y poder manejar situaciones que propiamente a veces se dan en el entorno académico. Entonces, muchas gracias. El día de hoy, pues como la vez pasada, nos acompaña nuestra practicante, Julie, ya próxima a graduarse como futura psicóloga. Julie, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente. Me presento. Mi nombre es Julie Mondragón y como lo decía el doctor Juan David, soy practicante de psicología de la UNAP y pues los voy a estar acompañando esta noche en el desarrollo de este taller. Así que bienvenidos todos. Vale. Entonces, la agenda del día de hoy, primero tenemos el saludo de bienvenida, la fase exploratoria, seguidamente sigue la contextualización, la fase motivacional, viene después la fase lúdica y como último viene la fase metacognitiva. Estos son los puntos que estaremos desarrollando en el taller del día de hoy. Bueno, el objetivo de este taller es brindarle a los participantes estrategias para elevar su inteligencia emocional para toma de decisiones asertivas que le permitan adaptarse a los diferentes entornos, especialmente en el académico, recorriendo el camino del éxito. Ese sería el objetivo del taller del día de hoy. Bueno, para empezar, vamos a realizar, ya les comparto en el chat el link de la actividad que vamos a desarrollar para tener como una fase exploratoria, como para ir reconociendo o para ir sabiendo de qué vamos a hablar. Entonces, la actividad consiste es desarrollar. Vamos a presentar varias imágenes y aparece una situación donde se presenta una emoción. Lo que debemos hacer es llevar el muñequito, el rosadito, no sé si alcanzan a ver el muñequito que aparece en el centro, debemos llevarlo hacia la cara que nosotros creemos que representa la frase o que representa la afirmación que nos están dando y es sin dejarnos atrapar o coger de los enemigos que van a aparecer en el recorrido del laberinto. Entonces, denme un momento, ya les comparto el link en el chat para que por favor ingresen y todos desarrollemos la actividad como primer punto de este taller, ¿vale? Bueno, esa actividad es muy importante, nos da a empezar a entender el contexto de la temática que vamos a trabajar desde la misma experiencia que ustedes tienen frente a sus emociones. Un ejemplo, ahí dice sensación de decaimiento o infelicidad, entonces vamos a ver cuál nosotros identificamos ahí entre esas cuatro y hay otras más. Entonces, la idea es hacer un espacio bastante agradable para ir nosotros incursionando en el tema desde la misma experiencia que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya Julie nos ubica, por favor, lo más rápido posible. Julie, ubícales el link en el chat para que ellos puedan jugar. Prácticamente es jugar en esta aplicación.
Listo, compañeros. En el chat está el link para que por favor ingresen y desarrollemos la actividad. Vamos a hacerlo rápidamente. Quien ya lo empiece a hacer y lo logre, nos cuenta cómo le fue. A ver, vamos a hacerlo rápidamente para no quedarnos aquí en silencio. Es para que ustedes inicien en ese proceso de exploración, de experiencial de la temática que vamos a trabajar. Tanto, vamos a ver. ¿Me confirma si se está viendo la pantalla ahí en el juego, Julie? Aparece la diapositiva. Ok. Para los estudiantes que van ingresando, por favor, en el chat aparece el link para que registren su asistencia y también, por favor, recordarles el protocolo de ingreso. Bueno, por el momento es importante que para Esteban, que acabo de ingresar, Esteban, apenas estamos iniciando, no se te olvide registrar tu asistencia. Ya te ubicamos nuevamente el link, porque como acabaste de entrar, no te aparece en el chat. Y también Julie nuevamente publica el link para que él pueda jugar, para que ingrese y ahí se va a dar cuenta pues cuál es la idea del juego, que desaparece una oración y según esa oración pues vamos a identificar la imagen del emoji que más se ajusta a esa descripción que hay ahí en la oración en la aplicación. Bueno, yo quisiera ver quién ya logró, quién me cuenta. Bueno, ¿quién nos cuenta? A ver quién ya logró ubicar el muñequito en la imagen antes de que lo cogieran nosotros. Esto es un estilo Pac-Man, un juego de los 80 y 90 y pues fue adaptado para jugar nosotros con la parte de las emociones. Entonces cuéntenos, a ver quién ya lo logró. A ver si... Profe, buenas noches, mi nombre es Alexandra. Hola Alexandra, cuéntanos. Ya realicé pues la actividad como tal, si es como tú la refieres, sale una oración o una frase como tal y tú la tienes que relacionar con la figura a la cual crees que es más conveniente. ¿Y cuál, por De ejemplo, en este caso que con las tenemos en escalas. pantalla, sensación de decaimiento o infelicidad, de esas, ¿en cuál la ubicarías? ¿Qué tipo de emoción creerías que sería? En tristeza, Exactamente, con tristeza. En ese caso sería la primera de la parte izquierda superior. Listo, así es. Y hay más. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Ahí pueden poner en el chat qué tal les apareció la actividad, si les gustó, porque la idea es que todo esto sea en pro de ustedes para que pues lo vean agradable, ameno y no sea como que a escuchar una persona ahí al otro lado de la pantalla y que no hay oportunidad uno de poder realizar alguna actividad que pues que le ayude a uno como a continuar con esa gestión de conocimiento frente a lo que en este caso el tema que estamos trabajando que es la inteligencia emocional y como pueden ustedes ir dándose cuenta que la inteligencia emocional pues propiamente tiene que ver con las emociones y ahorita más adelante nos va a decir Judith exactamente qué es la inteligencia emocional. Bueno, ¿quién más nos cuenta? ¿Quién más ha logrado? ¿Quién más nos dice si ya logró jugar? Dice Holman, dice 3 oportunidades y no le acertó a ninguno. Listo, Holman. Listo, no importa, ahí tienes, puedes jugar, pueden guardar el link y pueden jugar después con él, son jueguitos de chéveres para uno poder, pues, inclusive podemos hablar de relajarse un poco con ellos. Vuelve, se les ubica ahí. Bueno, ¿quién más? ¿Qué nos cuenta en ese chat? Dice Jonathan Barahona. Está súper, dice 6 puntos, listo, bueno, muy bien Jonathan, muy bien a Holman, a todos los que participaron, a la compañera que por ahí abrió el micrófono y se dejó escuchar, muy bien, esperamos que sean bien participativos, como pueden darse ustedes cuenta, la idea es esa, participar desde nuestra misma experiencia, acá no es corchar a nadie,
es contextualizar, darnos cuenta, tener información y gestionar un conocimiento y finalmente pues adaptar técnicas y estrategias para poder elevar esa inteligencia emocional que nos permita tomar decisiones asertivas en los diferentes entornos en que nosotros nos desenvolvemos y especialmente en el académico, donde es muy importante nosotros tener una inteligencia emocional, estar autorregulados frente a nuestro sentir, pensar en actuar frente al proceso de formación académica. Bueno, continuamos con Julie. Julie, a ver, cuéntanos en esta parte qué nos dice. Vale. Antes, la compañera Fanny también pone en el chat que ya lo realizó y que le fue muy bien, que lo hizo a la primera. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, seguimos. ¿Qué son las emociones? Entonces, las emociones son procesos multidimensionales, episódicos de corta duración, que provocados por la presencia de algún estímulo o situación interna o externa producen un desequilibrio en el organismo. Es decir, que las emociones son una reacción que nos ayuda a balancear todo lo que sentimos y que además de ello nos ayudan a sobrevivir. Estas son las emociones, son reacciones que nosotros tenemos frente a situaciones que se nos presentan y que estas emociones se presentan para ayudarnos a sobrevivir. Bueno, tenemos las principales emociones, son 7 principales emociones que estas son universales, no importa la cultura, no importa de qué país somos, de qué región somos, estas emociones son universales, es decir, que todas las personas en algún momento de nuestra vida las hemos sentido, las hemos experimentado. Entonces tenemos la alegría, que es una sensación agradable de satisfacción y bienestar. Tenemos el asco, que es un intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante. Tenemos también la emoción de la ira, sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación. El miedo, aprehensión provocada generalmente por sensación de amenaza, peligro o dolor. Sorpresa, también la emoción de la sorpresa, que es malestar o asombro ante algo inesperado. Y por último, la tristeza, que es una sensación de desdicha o infelicidad. Fueron las que ya logramos ver o las que ya ustedes visualizaron en el jueguito que anteriormente se desarrolló. Bueno, perdóname, bueno, son 6, digamos las básicas, las que normalmente como seres humanos estamos sintiendo. Claro que también los animales tienen emociones y eso está confirmado, pero pues estamos hablando ya de la concepción como seres humanos y normalmente la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza son las emociones que más nosotros sentimos. Hay otras más, hay muchos más, pero digamos que estas son como las bases que normalmente nosotros logramos identificar. Inclusive ahorita nos va a explicar la diferencia entre emoción y sentimiento, que es algo que es importante que ustedes empiecen a entender porque nosotros pues usualmente lo confundimos la alegría con la felicidad. La alegría, yo puedo estar alegre ahorita y más tarde pues ya se me fue la alegría, fue efímera, fue rápida, ¿sí? Por un estímulo externo, por un estímulo interno, como un pensamiento que tenga, ¿sí? Un recuerdo me genera alegría, un buen recuerdo, o un estímulo exterior que me generó en ese momento alegría. Asco, el asco es más amplio, pero sí es básicamente es el repudio frente a algo, frente a situaciones que nosotros no nos gusta. Ejemplo, yo tengo repudio y me da asco muchas situaciones que van contra con el maltrato animal, un ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría de personas asco es cuando siente un mal olor o mira algo, por ejemplo, que se está pudriendo, ¿sí? Entonces, esa es como el referente, pero finalmente es más profundo y se traduce ya como un elemento emocional, como una emoción propiamente. La ira, ¿sí? La ira, lo importante frente a la ira es saber qué nos lleva a ese punto, por qué nos dio ira, si es fundamentada, si es, digamos, tiene razón o simplemente somos unas personas que cualquier cosa nos da ira y peor todavía no la sabemos manejar.
Y ahorita les explico la diferencia entre controlar y manejar, por lo menos la ira, ¿sí? Que es más recomendable manejar que controlar y ya les digo por qué ahora más adelante. El miedo es ese instinto de preservación que tenemos nosotros e inclusive los animales. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos por simplemente preservación de nuestra integridad frente a la salud mental y psicológica. Entonces, tírese de ese quinto piso, no porque ¿cómo me va a tirar? A mí no tirarme, no que me puedo matar, un ejemplo. Pero muchas veces, a veces hay un tipo de miedo injustificado que se integra, que se queda instalado nosotros en nuestro pensar y sentir y no nos permite avanzar, ¿sí? Nos deja ahí y o lo que nos permite hacer lo hacemos en base a él y entonces entramos a la inseguridad que nos permite, pues, llevar a cometer errores. Entonces, es importante tener en cuenta eso. La sorpresa, pues, es un elemento que muchas veces pasan los días y nosotros no la tenemos. Hay otras personas que sí les genera esa emoción, la sorpresa, ojalá las gratas sorpresas. Hay sorpresas que es básicamente información inesperada frente a algo que vemos, escuchamos, tocamos y nos hace sentir, nos hace sentir pues ese asombro frente a algo. Entonces finalmente pues la idea de las sorpresas, ojalá que sean buenas sorpresas, esa emoción que sea basado en algo positivo. Y la tristeza también como un mecanismo de cierta manera de superación emocional, de defensa, pero también hay que saberla manejar. El estar triste no es problema, el problema es no saber por qué estoy triste y permitir que eso trascienda hasta llegarnos a un estado un poco, digamos, de una baja depresión. Entonces es importante tener en cuenta ¿qué nos pone tristes? Es normal sentir tristeza frente a ciertas situaciones, por lo mismo, por algo que vemos, que escuchamos, o sí, que nos hace sentir, sea un recuerdo o una nueva información. Entonces, el importante es eso. Entonces, ahí vamos como dándonos cuenta que frente a las emociones, la situación, el problema no es sentirlas, el problema es que no sepamos qué nos las está generando y finalmente no las sepamos manejar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos entendiendo sobre lo que es la inteligencia emocional con su base, como son las emociones. Continúa, Julia. Bueno, diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son un estado físico que, como lo mencionábamos en la definición de qué es la emoción, surgen como respuesta a un estímulo externo, preceden al sentimiento, son fáciles de observar, aparecen de forma brusca y es intensa, y son un estado afectivo pasajero. A diferencia del sentimiento, que es una asociación mental y respuesta a la emoción, es posterior a la emoción, no es fácil de observar, no es fácilmente observable, se presenta con moderada intensidad y no bruscamente, y son de estado afectivo de carácter duradero. Quiero mencionar que no hay emociones negativas ni positivas. Simplemente nosotros hemos como estigmatizado, hemos tendido a estigmatizar las emociones entre negativas y positivas por la sensación que éstas nos generan. Sí, pero en sí no hay emociones ni negativas ni positivas, porque como nos decía el doctor Juan David anteriormente, el miedo es una respuesta digamos que me encuentro en peligro. Entonces, cuando yo siento que estoy en peligro, de una vez envía una señal al cerebro que reacciona con esta emoción de miedo. Entonces, lo que hacemos es huir de allí porque sentimos que estamos en peligro. Entonces, no hay emociones negativas ni positivas, simplemente lo vemos así por lo que esto nos genera a nosotros. Pero en realidad, todas las emociones son buenas en algún punto, porque ellas nos ayudan, como les decía anteriormente, a sobrevivir. Bueno, ahí para ampliarles, bueno, ahí dice en la primera que estado físico que surge como una respuesta a un estímulo externo, también es un estímulo interno, como les cuento, muchas veces un recuerdo le puede generar una emoción, una tristeza, inclusive una ira,
una alegría también. A veces nosotros recordamos algo y eso nos genera satisfacción y nos sentimos alegres frente a algo que sucedió, ¿sí? Fue que vimos, que dijimos, que escuchamos, que compartimos, bueno, por muchas razones. Entonces es importante. Por lo menos el amor ya establecido como un sentimiento. Entonces, ¿qué es el amor? Entonces, digamos que cuando uno siente amor, hablemoslo de pareja, que es como más fácil a veces de entender, porque viene de un proceso donde por lo regular me he sentido alegre con esa persona, ¿sí? Como una emoción, una constante de emociones que he sentido. Han habido sorpresas, inclusive también algún momento de tristeza, pero que he sentido el apoyo. Entonces, eso se ha ido estableciendo y se ha ido juntando como una amalgama de emociones que me permiten ir generando ese sentimiento. Pero frente al amor es importante, por eso es tan importante nosotros tener claridad con la inteligencia emocional, porque muchas veces las personas sienten amor pero sin fundamento, simplemente es porque sienten una emoción grande y ya creen que eso es un sentimiento como el amor y se equivocan. Entran en frustración porque de pronto la otra persona tiene inteligencia emocional y reconoce y se ven, ¿no? Yo me siento bien contigo, pero decir que te amo, te quiero, en este momento no lo puedo decir porque sé que tienen que pasar muchas cosas y que pues apenas está empezando. Y la otra persona, como a veces no tiene inteligencia emocional, entonces ya hoy se enamoró y ya siente pues y va a sentirse frustrada. Entonces, ay, a mí nadie me quiere, que yo no lo, que yo lo quiso y usted no me quiso, ¿no? Simplemente fue que estabas un poco baja con relación a la elevación de tu inteligencia emocional o bajo con relación a la inteligencia, a la elevación de la inteligencia emocional. Se los comento porque desafortunadamente son muchas de las razones porque las personas se ponen tristes y la dejan ahí y ya les genera un trastorno depresivo. El amor, el desamor muchas veces afecta bastante fuerte emocionalmente a las personas y cuando ya uno como psicólogo a veces interviene y se da cuenta que es básicamente porque hubo un error en la interpretación de lo que sentía en ese momento que confundió amor con una fuerte emoción o un sinnúmero de fuertes emociones continuas, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta para que ustedes lo vayan teniendo. Y con relación a la parte del proceso académico de formación, pues yo quisiera preguntarles a ustedes qué tipo de emociones les ha generado a ustedes el proceso, ¿sí? ¿Qué tipo de emociones ustedes han tenido durante el proceso de formación? ¿Han sentido miedo? ¿Han sentido alegría? ¿Han sentido tristeza? ¿Han sentido sorpresa? O de pronto en algún momento, uy, me dio una rabia, siento ira porque no entiendo eso. A ver, quisiera escucharlos, a ver qué me cuentan frente a esa pregunta. Jonathan, si quieres, ubica el micrófono, enciende el micrófono y nos cuentas. A ver, dice miedo y alegría. Bueno, miedo frente a qué y alegría, pues, ¿por qué? No te preocupes, estamos acá entre compañeros unadistas y la idea es que tu experiencia le sirva a los demás para entender y tener información y así llegar a un aprendizaje significativo. Bueno, Fanny, ¿quién más quiere? ¿Quién quiere ser escuchado? A ver, no les dé miedo, no se sientan nerviosos, que esto es un espacio importante. Recuerden que ustedes tienen que ir fortaleciendo el hablar en público, el ser escuchados, porque sin importar en el programa que ustedes estén desarrollando, en algún momento les toca socializar sus conocimientos. Listo, Laura, listo, acciona tu micrófono y cuéntanos. Buenas noches, pues yo sentí de pronto mucha alegría cuando pues sin querer me inscribí al programa pensando de pronto que iba a pasar y pues pasé y para mí fue pues mucha emoción. Desde el año 2019 quería estudiar Derecho. Yo ya soy profesional, entonces volví, retomé pues el tema de estudiar y pues para mí fue mucha alegría saber qué había pasado, que había tenido pues un buen IFES y que todo eso me había ayudado para poder pasar a la universidad. Bueno, y digamos que durante lo que llevas del proceso, esa la emoción que se te ha establecido, la alegría, o sea, constantemente has sentido alegría, o sea, me imagino, estás bastante motivada
y esa es la emoción que se te ha ubicado, o hay momentos donde has sentido algún otro tipo de emoción frente al proceso. Pues de pronto, pues de pronto hay veces siento angustia, como hay que leer tanto, entonces todos los días, o sea, creé como así como en cátedra que nos enseñaron a hacer como una agenda, y entonces todos los días me levanto a leer, porque pues obviamente estudiar derecho requiere mucho compromiso. Sí, yo soy administradora de empresas y no he leído tanto como leer en derecho, he tenido que leer hartas sentencias y pues estoy motivada. Todos los días abro la plataforma y leo al menos una lectura. Tengo un mes para leer como unas 25, 30, entonces estoy ahí. Bueno, me alegra mucho escucharte, te felicito por ser de esos estudiantes que han logrado, porque para los que no saben, programas como el programa de Derecho es un programa nuevo, es el primer programa de formación en Derecho a nivel nacional mundial, y por ente este programa también aplica un cupo limitado, o sea, no es como en otros programas que se presentan, digámoslo, 200 en la zona y 200 van a estudiar, no. El programa de Derecho tiene un cupo limitado, por eso se fijan en el IFES, también hay un examen de ingreso, y pues nuestra estudiante fue, pues, digamos, de esas mujeres pilas que logró ingresar, y pues bueno, me alegra mucho y escucharte tan motivada frente al proceso. Espero que no te desmotives. Va a haber momentos, digamos, que son bastante, van a ser un poco difíciles con la dedicación de tiempo, con las expectativas que tienes, pero pues no caigas en frustración, y si llegas a caer en frustración, pues saberla manejar, que es importante, y más adelante pues lo vamos a ver. Eh, ten en cuenta que, bueno, tú la tienes clara, el derecho es un programa de formación humanista, ¿sí? Como decir la psicología, la sociología, la medicina y otros. Es un programa, y por ende, pues, un error que se cometa genera una afectación no solo a una persona, sino a todo un grupo de personas. Entonces hay que ser bastante éticos, y eso parte desde el mismo proceso de formación, desde el mismo reconocer nosotros, como lo hace nuestra apreciada estudiante, de que es consciente que tiene que leer, que tiene que organizarse en tiempos, y que es importante porque no podemos quedar con vacíos, porque finalmente pues más adelante les va a generar bastante dificultades, porque cada vez va a ser más exigente el proceso, y pues cuentan con conocimientos que ustedes hayan adquirido en periodos anteriores, y pues si llegan a un periodo adelantadito y con vacíos, pues como decimos nosotros, empiezan a patinar. Y finalmente, pues lo importante es que se gradúen como personas éticas. Ya saben ustedes que el derecho pues tiene una percepción a veces negativa por unas malas praxis de algunas personas, pero afortunadamente hay grupos bastante amplios de buenos profesionales en derecho que pues que creen en poder aportarle a la transformación social de un país, y ponen por encima del interés individual, ponen el interés colectivo, y espero que tú seas de esas personas, porque pues ya como el día de mañana como profesional o como profesional, sabes, entiendes mucho digamos, el cierto poder, o lo que uno puede hacer como profesional, bien o mal, pues el impacto que genera en la sociedad, y pues siempre se busca hacer buena sección. Entonces, muy bien por la estudiante, muchas gracias por tu participación, y te felicito por ser uno de los estudiantes del programa de Derecho. Igual a todos, por ser estudiantes de cualquier de los programas, pero bueno, estamos estrenando el programa de Derecho, y es muy rico pues escuchar a una persona que Dios quiera en 5 años sea la primera promoción de nuestro programa en Derecho de la UNAM. Continuamos, Julie. Bueno, seguimos entonces. ¿Sabes qué es la inteligencia emocional? Entonces, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que incluyen el autocontrol, entusiasmo y persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo. Se trata de la habilidad que tenemos para controlar los impulsos y retrasar la gratificación, para regular los estados de ánimo y no dejar que la fricción inunde la habilidad para pensar, empatizar y esperar. Habilidades de la inteligencia emocional.
Las habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia emocional son 5 y pueden ser clasificadas en 2 áreas. La inteligencia intrapersonal, que son las internas de autoconocimiento, y la inteligencia interpersonal, las externas de relación. Al primer grupo pertenecen 3 habilidades: la autoconciencia, el control emocional y la capacidad de motivarse y motivar a los demás. Al segundo grupo pertenecen 2 habilidades: la empatía y las habilidades sociales. Las 5 claves de la inteligencia emocional, acá esta imagen nos da como una definición, una breve definición de los puntos que vimos anteriormente. Entonces dice que la autoconciencia es ser conscientes de lo que sentimos y de cómo nos afecta. Segundo, la autorregulación, capacidad de manejar las emociones propias. Tercero, la automotivación a través de la focalización en nuestras metas y no en las dificultades. Cuarto, la empatía, saber ponernos en el lugar de las otras personas. Y quinto, la habilidad social, la capacidad de comunicación estableciendo relaciones amigables. Estas son las 5 claves de la inteligencia emocional, que las 3 primeras son las de las interpersonales, las intrapersonales, perdón, que son las que yo mismo manejo, las de mi autoconocimiento. Y las 2 últimas ya es de mis relaciones. Las interpersonales son externas, de cómo yo manejo esto con los grupos, con las personas que me rodean, en mi contexto. Entonces, estas son las claves de la inteligencia emocional. Yo quiero ampliarles un poco ahí para todos. Por ejemplo, la primera que, miremoslo todo, que son claves. A ver, nuestra mente, no sé si ustedes a veces hayan sentido que parece que fuera algo aparte de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no nos conviene, ¿sí? Ejemplo, frente al proceso. Yo sé que me tengo que poner a hacer los trabajos, porque pues si no hago las actividades, desarrollo las actividades que me proponen cada uno de los cursos que matriculé, pues lógicamente no voy a cumplir con el objetivo que tengo, que es aprobar los cursos y más adelante pues hacerme profesional, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando yo eso lo tengo claro? Sí, lo tengo clarísimo, pero fallo el momento de emprender esa acción. ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? ¿Por qué me pongo yo a hacer otras cosas sabiendo que tengo que hacer lo que tengo que hacer para evitarme ansiedades, frustraciones, mal genios, tomar decisiones erradas frente al proceso o igual frente a otros entornos donde yo también tenga que estar consciente de lo que yo debo hacer o lo que yo estoy pensando? ¿Sí? Entonces, nuestra mente, partamos, nuestra mente es, yo siempre he dicho, es perezosa, es bastante, digamos, compleja, pero hay claves para nosotros aprender a manejar nuestra mente, ¿sí? Tomar el control de nuestra mente. No sé si ustedes han visto a veces, por ahí salen imágenes donde hay una muy chévere que es un cerebrito y una persona con las riendas ahí y es pues alusivo al control, de tomar el control de nuestra mente, porque muchas veces ella actúa como si no fuera parte de nosotros. Es raro, ¿sí? Pero nosotros podemos, y hay diferentes claves basadas en técnicas y esas técnicas haciendo parte de estrategias. Ahí nos dicen la número 1, autoconciencia, ser consciente de lo que sentimos y de cómo nos afecta, ¿sí? Cuando uno es consciente de lo que me está haciendo sentir y cómo me afecta, pues me lleva a tomar mejores decisiones. Vuelvo y lo toco, por ejemplo, en la parte de pareja, en la sentimental. Muchas veces se está con parejas donde uno sabe que no le conviene, pero uno sigue ahí. Entonces, ¿por qué? Ahí es cuando dicen una cosa me dice la mente y otra cosa el corazón. No, lo que pasa es que no estamos teniendo conciencia de verdad frente a lo que es. Y si la estamos teniendo y le estamos haciendo caso omiso, pues no estamos autorregulando la situación, ¿sí? No estamos regulando lo que es nivelar.
Nosotros somos seres emocionales y también ubicamos la razón para tomar decisiones. Si somos netamente emocionales, pues por lo regular nos vamos a equivocar en la decisión que tomemos. Y si somos netamente racionales también, porque todo necesita estar en un nivel, no podemos estar en los extremos, ¿sí? Entonces, esas personas que siempre son como tan racionales, son personas que son muy calculadoras, lo piensan mucho, buscan mucho la seguridad y a veces no le dejan un poquito más a lo inesperado, a lo aventurero frente a una decisión, que es propiamente la emoción. Y cuando la persona es muy emocional y no le ubica la razón, pues son personas aceleradas, que toman decisiones rápido y ya después cuando, digamos, le da un poco más de paso a la razón, pues se arrepienten por la decisión que tomaron. Por eso es muy bueno, las mejores decisiones se tienen que tomar, como dice el cuento, no sé si lo han escuchado, con cabeza fría, no en caliente. Eso quiere decir que una persona que es muy emocional y toma decisiones, pues está en ese momento la primera información que le llegó. Y como estamos aprendiendo, las emociones son rápidas. Yo estoy aquí, me machuqué, ay, fue madre, me dio rabia, ¿sí me hago entender? ¿Sí? O alguien me dio una grata sorpresa, me hizo sentir sorpresa y a la vez alegría. Eso es rápido que pasa. Si las emociones no se van lentamente instalando, a diferencia de los sentimientos, y eso lo vimos ahora. Con el segundo punto, perdón. La autorregulación, capaz de manejar las emociones propias. Yo les había dicho ahorita una cosa es manejar y otra cosa es controlar. Les voy a dar un ejemplo, voy a hacer una analogía. Digamos que las emociones son como en nosotros un río, ¿sí? Entonces a mí dicen, controle sus emociones. La manera de controlar un río es haciéndole una represa. Así lo controlo yo, controlo su corriente, su causa, ¿sí? Pero el problema es que esa represa, ella se va llenando y de un momento a otro va a explotar, se va a deshacer y se va a venir toda una avalancha de emociones que va a ser mucho más difícil para uno poderlas manejar. Mientras si a mí me dicen manejarla, es como si ese río yo lo encauzo, ¿sí? Le hago un camino para que se vaya encauzando y ahí se va expandiendo y se va secando un poco según cómo sea. Entonces, en conclusión, es mucho mejor nosotros manejar las emociones que intentar controlar. Porque al controlar nosotros reprimimos algo que en algún momento puede explotar. O puede que se quede ahí, pero es un riesgo bastante alto. Por lo regular, siempre se recomienda aprender a manejar las emociones. Controlar, pero lo regular es algo que ya está fuera de su cauce, por decirlo así. Toca controlarlo, ya está perdido. Hay que controlar esta situación. Manejar es diferente. ¿Listo? La autorregulación es un elemento que ahorita pues más lo va a ampliar un poco Julie, pero es un elemento muy importante en el proceso de desarrollo en el que ustedes están, en el proceso formativo académico. Es muy importante tener autorregulación. ¿Cómo nos autorregulamos? Ser conscientes de las responsabilidades que tengo, darle prioridad a lo que tengo que hacer. Si estoy trabajando, pues lógico, si yo no trabajo no como, es mi prioridad. Segunda prioridad, tengo mi familia también, pero la tercera prioridad sería el proceso formativo, el estudio que ustedes están desarrollando, el proceso, ¿sí? La parte académica. Que la parte social es importante, claro que sí, pero todo tiene un tiempo. Dele espera a eso que no va a perder usted. Si tiene amigos, no los va a perder, amigas, no le van a poner fallas si no sale el fin de semana, normalmente si lo tenía acostumbrado. Más bien, póngase juicioso, juiciosa frente al proceso, autorregúlese, ¿listo? Automotivación, es muy importante la motivación, lo que decía la estudiante que ahorita habló, a pesar de ya tener una profesión como administradora de empresas, se ve que es una persona que le gusta estar en crecimiento intelectual, aprender, y también de pronto vio la necesidad y se vio ella, dijo, no, pues tengo las capacidades y puedo yo empezar ese proceso, y lo logró, entró, y se ve que no más a escucharla a ella, se le ve que se siente bien y tranquila, a pesar de que reconoce que es de bastante... de bastante esfuerzo, ¿sí? Es bastante exigente ese programa, mucha lectura y no todos están muy buenos para la lectura, pero bueno, finalmente es algo y les digo, la lectura, si ustedes son de los que dicen, no, a mí no me gusta leer mucho, créanme que sin importar en el programa que esté, les va a tocar desarrollar buenos hábitos de lectura para una buena comprensión. Entre más lean, más rápido van a manejar la comprensión de lectura y así le van cogiendo amor a la lectura, ¿listo? Bueno, la motivación es muy importante, estar automotivados. Ahí hablamos de motivación intrínseca y extrínseca. Motivación intrínseca es la que yo tengo adentro, la que yo digo por lo que yo quiero. Quiero ser un profesional, quiero mejorar mi bienestar y calidad de vida, quiero aportarle a la sociedad.
Quiero ser un ejemplo para mis hijos, quiero ser el primer profesional de mi familia, no quiero ser el único que no es profesional en mi familia, quiero ser un ejemplo en mi cuadra, en mi barrio, ¿sí? Hay personas que tienen pensamientos bastante amplios, muy sociales, entonces eso es una motivación intrínseca, extrínseca, porque quiero a mí qué, porque quiero ser, mis padres siempre me han dicho que sea un profesional, porque quiero aportarle a la sociedad, sí, me motiva un factor externo, ¿listo? Eso es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hago yo para estar motivado? Una clave es amplíen los factores motivacionales, ¿sí? Si ustedes están estudiando solo por una razón, el día que ese factor motivacional, digamos, falle en cierta manera, ustedes se van a desmotivar y pueden tomar una mala decisión. ¿Cuál sería una mala decisión? Darle paro a su proceso de formación. Voy a dejar este semestre así, no quiero seguir estudiando, y espero que ninguno de los que están acá lleguen a tomar esa decisión. Listo, es importante que sepan que cuentan con la orientación y acompañamiento de sus tutores y también de los consejeros académicos. Entonces, clave cuál es, aumenten esos factores motivacionales, que si falla uno, el otro me sostiene y el otro también. Mire, para estudiar hay muchas razones y amplíenlas, ¿sí? No solamente porque es que quiero conseguir plata el día de mañana, esa debe ser una de las más alejaditas, hay unas más importantes, ¿listo? La empatía, en la número 4, la empatía es básicamente ponernos en el lugar de otra persona y entender lo que está sintiendo sin estar nosotros sintiéndolo. Mucha gente tiene empatía porque tiene la misma experiencia que esa persona vivió, pero otros, por ejemplo, como psicólogo, uno tiene que ser empático. Yo no tengo que haber vivido lo mismo que vivió otra persona para poder yo entenderla. Y es importante, la empatía en todos los entornos es muy importante, nos evitar hacer prejuicios, ¿sí? A decir cosas que no son, a creer a primera manera. Muchas veces nosotros nos equivocamos frente a la percepción que estamos teniendo de alguien por desinformación o simplemente porque por lo poquito que nos dijeron, ya armamos toda una descripción de lo que puede ser esa persona y eso está mal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, muchas veces juzgamos a personas por lo que nos está mostrando, pero no sabemos en realidad qué es lo que esa persona está viviendo. Y la habilidad social dice que la capacidad de comunicación, establecimiento de relaciones amigables. Es muy importante que ustedes tengan muy buenas habilidades sociales. Una habilidad social esencial, saludar. Muchas personas no lo hacen. Y no sé si ustedes han sido testigos de que cuando llega alguien y no saluda, pues genera en cierta manera un mal ambiente y queda con una percepción un poco negativa de la persona, ¿cierto? De que ve esa persona no es educada, dicen así. Entonces, con algo tan mínimo ya genera una percepción. Es importante uno mínimo saludar, presentarse, ser cordial, no toda hora de pronto, mantener con una sonrisa, no, pero si es una persona que tenga claridad de que no le incomoda estar desenvolviéndose en un entorno donde hay varias personas y que tampoco pues le tiene pereza estar rodeada de personas, porque a veces pasa eso y nosotros tenemos que reconocernos como seres de construcción social también. Sí, nosotros somos de crecimiento intelectual, emocional y social. Nosotros no podemos andar creyendo que no me importa lo que piense la gente de mí. No, créame que socialmente nosotros hacemos parte importante de la sociedad y nosotros aportamos a la sociedad y la sociedad también nos aporta a nosotros. Sí, hay situaciones donde ya uno no puede hacer nada frente a que las personas piensen mal de uno de manera sin argumentos, pero uno sí tiene que estar muy pendiente también de la imagen que está vendiendo uno como estudiante, como futuro profesional o en el rol que esté uno social, como hermano, como hijo, como padre, como amigo, tener en cuenta eso, mis apreciados estudiantes. Bueno, continúa, Julie. ¿Cómo manejamos las emociones? Primero, debemos identificar las emociones o lo que estamos sintiendo. Las emociones son señales que muestran nuestro mundo, tanto interior como social, a quienes nos rodean. Y como primer punto, identificarlas nos ayuda a mantener una mejor capacidad de comunicación con los demás. Por eso es importante saber identificarlas o reconocerlas. Ese es el primer punto de cómo manejamos nuestras emociones. Segundo, utiliza. El uso adecuado de las emociones nos ayuda a guiar los pensamientos para resolver los problemas que se presentan.
¿Tercer número de qué? Tercero, comprende. Cada una de nuestras emociones tienen distintas causas. Así que si aprendemos a detectar, podemos comprender. Por favor. Aquí en la tarjeta, ahí en el celular yo la abro y dice cuenta de ahorros. Dice un número de cuenta de ahorros y es otro número. Es el número de mi teléfono. Por favor, les agradezco mantener el micrófono apagado mientras no estén participando, ¿vale? Muchas gracias. Tercer punto, ahí vamos a comprender que comprender cada una de nuestras emociones y las causas nos ayudan a saber el por qué reaccionamos de cierta forma en un momento específico. Entonces, cada una de nuestras emociones tienen distintas causas, así que si aprendemos a detectar el por qué, podemos comprender el porqué de la reacción de cierta forma en dicho momento. Como cuarto está maneja, que es incorpora de forma inteligente las emociones a la forma de solucionar problemas. Eso ayuda a saber cómo manejar nuestra conducta. Quinto, control. La inteligencia emocional va mucho más allá de la capacidad de controlar nuestro mal humor. Ella desempeña un papel muy importante en la calidad de vida, ya que al poner en práctica todos estos puntos anteriores, las personas o nosotros podemos aprender a utilizar las emociones con eficacia o de una manera más asertiva. Entonces, es clave que tengan presente estos 5 puntos que nos ayudan en el manejo de nuestras emociones. La autorregulación emocional. Este es uno de los componentes más importantes de la inteligencia emocional, ya que es la capacidad que nosotros tenemos para controlar, para manejar nuestras emociones. Ya como nos lo explicaba el doctor Juan David, la diferencia entre controlar y manejar. Entonces, la autorregulación emocional es la capacidad que nosotros tenemos de manejar o de expresar de forma adecuada nuestras emociones cuando sea necesario. Esta cualidad se adquiere a través de factores internos y externos que determinarán el impacto de nuestras reacciones emocionales sobre nosotros mismos. Esto implica el yo tener autorregulación emocional, implica que la persona sea consciente de sus propias emociones. Tiene que ver mucho con lo que les decía anteriormente, el nosotros saber identificar, reconocer nuestras emociones, pues esto nos facilitará o nos ayudará a nosotros saber manejarlas. ¿Cómo se autorregulan las emociones? Y acá hay 5 ítems, porque en realidad existen muchas técnicas que nos ayudan a nosotros a autorregular las emociones, pero les voy a compartir estas 5, que dice afirmaciones en positivo. Si cambias el foco de tu atención a soluciones con optimismo, tu mente también lo hará. Siempre pensar con optimismo. De pronto, si se nos presenta una situación, entonces debemos recrearla de cómo podemos solucionarla o qué podríamos hacer ante esta situación. Siempre debemos afirmar en positivo, pensar en positivo. En el caso de nosotros, en este contexto educativo, siempre es importante nosotros repetirnos constantemente, si podemos, porque muchas veces nos cargamos tanto de tantas cosas que se presentan estas emociones y muchas veces ellas
nos cambian el foco de atención. Entonces siempre lo importante es estar positivos, mantener la mente en positivo de si yo sí puedo, lo voy a lograr. Segundo, ensayar mentalmente ante un problema, recrear la situación con el objetivo de que todo va a salir bien. Es importante que nosotros ensayemos mentalmente, tal vez nos imaginemos una situación que se nos pueda presentar y busquemos las diferentes maneras de cómo solucionarla o cómo podemos afrontarla, enfrentarla. Eso también nos ayuda a autorregular las emociones. Cambiar la perspectiva de las situaciones. Cada persona tiene una experiencia diferente de las situaciones que vive porque sus opiniones o valoraciones se han formado con vivencias diferentes a las tuyas. Expresar con asertividad. Expresar lo que se piensa y se siente de manera clara y oportuna. También es importante en la autorregulación de las emociones nosotros saber expresarnos, decir lo que sentimos en el momento en que lo estamos sintiendo, o tal vez hay situaciones en las cuales no podemos expresarlo de una vez, pero lo importante sí es no quedarnos con eso, no reprimirnos, sino poder expresarlo, compartir tal vez con alguna persona cercana cómo nos estamos sintiendo, como decía el doctor Juan David, porque muchas veces en el caso, digamos, de la tristeza, cuando nosotros nos guardamos todo esto, de pronto ya va a llegar al punto de una depresión. Entonces, por eso es importante nosotros decir las cosas cuando las sentimos en el momento que las estamos sintiendo, decirlas de manera clara y oportuna. Y por último, cerrar ciclos pendientes, expresar su punto de vista, pedir perdón o perdonar es parte del proceso de cerrar ciclos. Quedarse con algo y dejar ir, porque muchas veces nosotros sencillamente tenemos estos cambios bruscos de emoción porque se nos presentó una situación tal vez anteriormente y entonces cada vez que la recordamos esto nos trae una emoción de disgusto. Entonces es importante que nosotros sepamos cerrar esos ciclos, sepamos perdonar y esto también nos ayudará en el manejo, en la autorregulación de nuestras emociones. Bueno, muchas gracias, Julie, por esas, cómo se autorregulan las emociones, por esas 5 conceptos o afirmaciones que nos das ahí importantes, como esas afirmaciones en positivo, ensayar mentalmente, cambiar la perspectiva de las situaciones, expresar con asertividad y cerrar los ciclos pendientes. Es importante que ustedes tengan en cuenta esa información, que piensen, porque, mire, muchas veces se queda ahí como, yo lo escuché. Muchas veces es bueno escuchar poco y utilizar esa poca información y activar en ella, que escuchar mucho y no utilizar nada. Entonces, este espacio es precisamente primero, para que ustedes sepan, pues, cuáles son las emociones, esas 6 emociones que uno cotidianamente siente o son las que más nosotros estamos sintiendo como seres humanos. Segundo, aprender y saber qué me genera esa emoción. Si estoy contento, si es alegre, triste, si siento sorpresa, si tengo rabia, si tengo tristeza, si tengo miedo. Que tener claridad qué me está haciendo sentir así. Que no les pase con esas personas, estoy aburrido y no sé por qué. Y mira, pero tengo todo. Eso suele pasar y eso es por falta de tener una inteligencia emocional bastante elevada. Entonces, es importante. Y finalmente, saber manejar las emociones. Entonces, la inteligencia emocional en conclusión es saber cuáles son las emociones, saber qué nos genera las emociones y finalmente saber manejar esas emociones como un elemento importante para tomar decisiones asertivas y en este caso no solo en el entorno que ustedes se movilizan, sobre todo en el entorno académico que requiere bastante el manejo de las emociones. Y vamos a ver este video donde nos habla directamente propiamente de lo que son las emociones en el aprendizaje. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio.
donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz, los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más, se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no, es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo.
Bueno, antes de entrar a la siguiente actividad, quisiera escucharlos. ¿Qué reflexionaron frente a lo que nos dijo el video, lo que mencionó esa persona ahí tan acertada, lo que nos contó, todo ese proceso que se da entre el aprendizaje y ese sinnúmero de emociones, sobre todo el miedo, frustración? Entonces quisiera escuchar a ver quién me puede contar, qué lo llevó a reflexionar sobre ese video. A ver, no les dé pena, no les dé miedo, a ver quién se anima y nos cuenta qué reflexión les dejó ese video. O en el chat, si no quieren ser escuchados, a ver qué nos dicen en el chat, pueden escribir, a ver qué. ¿Qué nos cuentan? A ver, ¿quién? A ver, invito a participar. ¿Por qué están así? Porque a Alexi, a Alexandra, a Kevin, a Laura, a Sigrid, que nos han estado acompañando en nosotros en los talleres anteriores. Cuéntenos. A ver qué. Antes de irnos a esta actividad. Pues realmente el video nos enseña de que debemos tener como esa autonomía de valorar pues nuestras actuaciones, la forma de cómo nos esforzamos, no ver el que dirán, no ver el que, o sea, la comparación, sino que siempre mirar hacia adelante, hacia triunfar, a ver una meta, alcanzar un objetivo. Son palabras motivacionales. Muy bien, eso está muy bien y precisamente eso es de que ustedes reconozcan de sus capacidades, las habilidades que tienen, de eso que ustedes frente a la inteligencia emocional pueden desarrollar, que es propiamente elevar esa inteligencia emocional, sobre todo en el proceso de aprendizaje, de estar autorregulados, de entender que ustedes pueden, de saber que hay momentos, saber leer esa realidad, hay momentos donde se van a sentir un poco ansiosos porque hay varias actividades que desarrollar, hay unas que son bastante complejas, largas, pero que todo parte de una autorregulación que uno tenga. Si uno es consciente que puede y que reconoce también de que hay situaciones de que me puede estar afectando si yo no cumplo con esto, eso se llama inteligencia emocional. Si yo sé que tengo en este próximo corte o las próximas actividades, las abrieron, ya presenté estas, abrieron las otras y me doy cuenta que tienen un peso evaluativo más grande, que son más larguitas, más extensas, que habla de temas que no tengo claridad, que me toca leer, que me toca mirar un video, bueno, que me toca buscar información para poder gestionar el conocimiento y yo sigo, digamos, haciendo otro tipo de actividades que va en contra del tiempo que le pueda dedicar. ¿Ustedes creen que eso es inteligencia emocional donde cambiando tal vez por un momento en que creo que me va a sentir mejor, unos cuantos días donde voy a sentir ansioso, voy a sentirme frustrado, estresado, porque el proceso de formación a veces genera estrés cuando uno, sobre todo por el tiempo, me queda poco tiempo, no he podido dedicarle, tengo que hacer esto, yo quiero pasar, yo quiero que me vaya bien, y empieza a generarle el estrés y las consecuencias del estrés, ¿no? Recuerden que el estrés es psicosomático, pasa de lo mental también a lo físico, perdemos el apetito, nos puede dar úlceras, manejo de la presión arterial, a otras personas les da migraña, bueno, se les daña, como dice el cuento, el genio, les afecta la parte emocional también, los altera, ¿sí? Eso es lo que uno quiere que como ustedes en estudiantes aprendan a manejar esas situaciones con la autorregulación, teniendo inteligencia emocional, dándole prioridad a lo que yo sé que me va a sentir bien. Sé que me tengo que esforzar, claro, el proceso de aprendizaje es uno de los procesos que más esfuerzo mental y físico requiere, pero también es de los procesos que más satisfacción nos genera a nosotros frente al cumplimiento de este. Entonces, hay que tener inteligencia emocional y saber qué nos gusta, cómo lo queremos hacer, que nos gusta sentirnos alegres, entonces trabajemos para sentirnos alegres. No me gusta sentirme con miedo, con tristeza, pues entonces hagamos lo posible frente al proceso de formación académica para no sentirnos así. Porque sería contradictorio que yo esté queriéndome sentir de una manera, pero estoy actuando de otra. Ahí es cuando le digo, parece que nuestra mente se manejara sola y nosotros podemos tomar el control de ella. ¿Listo? ¿Qué nos dicen en el chat, Julie?
Fanny nos dice que debemos aprender a manejar nuestras emociones, a dejar la envidia para poder aumentar nuestro aprendizaje. Bueno, listo. Entonces, bien, compárteles el link para que terminemos ya esta parte con este juego lúdico que también es muy interesante. Listo. En el chat les puse el link de la... Bueno, compañeros, entonces acabo de compartirles en el chat el link de esta actividad que se llama Identifica la emoción. También es en la herramienta que se realizó la actividad principal, la inicial, y pues en esta consiste en, se les va a mostrar una imagen y cuando identifiquen qué emoción se está representando con esta imagen, dan clic sobre un botón y ahí los lleva a unas opciones de respuesta y pues van a elegir la que ustedes consideren que se está representando en la imagen que se les muestra anteriormente. Básicamente en eso consiste la actividad. Entonces en el chat está el link para que por favor ingresen e interactúen, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo aquí, permítame un momento. Vamos a hacerlo aquí entre todos a ver si se puede. Mientras tanto, para que los que no se han conectado en ese jueguito, pues miremos a ver si nos podemos. ¿Quién ya ha logrado jugar? ¿Cómo les ha ido? ¿Si han podido o muchos errores? A ver qué nos cuentan. A ver aquí. Bueno, yo acá estoy jugando. Vamos a ver qué es lo que nos va a salir aquí. Bueno, a ver quién me colabora y vamos jugando acá si de pronto no lo pudieron abrir ahí. Ya vieron la imagen, a ver qué emoción está sintiendo de la chica que está ahí. A ver, pueden abrir el micrófono y me cuentan ahí. Ya para terminar. A ver, invito a participar. ¿Qué pasó? Alexandra. Primero es alegría. ¿Alegría? Alegre. Muy bien, listo. Vamos a ver qué más.
El segundo es tristeza. Ya jugué. Vamos a ver si es verdad. Bien, listo. ¿Qué es la tercera? A ver quién ya lo hizo y me diga, a ver. ¿Cuál es la tercera? Tiene cara como de rabia. Como enojo. No, vamos a ver, sí, se le eso ya. Desesperado, enojado, asustado, Enojado. enojado. Listo. Correcto. ¿Quién se está allá? ¿Quién más Eso es sale como ayer? preocupado. Venga, le digo. Como miedo. Miedo. Soledad, miedo. Serio de la casa, parte 5. Como decepción. Ah, no. ¿Cuál creen que es? La vergüenza. Vergüenza. La última es vergüenza. Ese era el juego. ¿Quién más lo hizo? Ahora continuamos ya con nuestra diapositiva para terminar. Bueno, ya para terminar, vamos a No, lo quito y no lo presto más para que se mariquear. por favor, cierren los micrófonos. Toca que cierren el micrófono. Listo, bueno, vamos a desarrollar aquí este casito ya para terminar. Son las 7:49 apenas. A ver, Yuli, por favor, léenos el caso. Caso de Sara. Sara es una estudiante de Administración de Empresas de primer semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En los últimos días se ha sentido muy angustiada porque no ha logrado responder con sus tareas académicas. Ella dice que tiene muchas cosas por las cuales responder, que cree que no va a poder con todo. Su carga es tanta que ya no come y tiene muy pocas horas de sueño, solo se la pasa llorando. Manifiesta que no entiende ninguna de las temáticas y se le dificulta el manejo de la plataforma. Además, tiene que responder en su trabajo como cajera de un supermercado y atender los quehaceres de su casa. Su angustia es tanta que está pensando abandonar su proceso de formación académica. Bueno, a ver, ¿quién nos colabora y nos dice a ver qué le podemos recomendar? Acá dice, recomendaciones a Sara. ¿Qué recomendaciones les daría a Sara teniendo en cuenta la inteligencia emocional? Y la otra es por qué no está bien la decisión que Sara está pensando tomar. A ver, ¿quién nos cuenta ya para terminar?
Pues yo creo que pues primero ya tienes que dejar de pensar negativamente y empezar por cambiar esos pensamientos negativos hacia algo positivo, ¿sí? Y lo otro es organizar el trabajo, ¿sí? Si hay veces estudiar requiere más esfuerzo, y entonces por lo menos hay una cosa que yo estoy haciendo, entonces madrugo, me levanto un poco, me levanto una o 2 horas antes de lo normal, de lo que acostumbraba a hacer, y estudio un rato en la mañana y un rato en la noche, ¿sí? De pronto esa sería una opción, organizar los horarios, pensar más positivamente y dejar de que sus emociones lo controlen. Bien, muy bien, muy bien, eso está muy bien. Algo que dijiste, pensar en positivo. Si uno está inmerso en una situación y se está viendo afectado emocionalmente, pues hay que pensar en positivo. ¿Y qué es el primer pensamiento positivo? Es que de esta uno sale, uno no se va a quedar ahí. Pero si uno se queda pensando en el problema y dándole vueltas y no emprende, no inicia el cambio, a mejorar, ¿cómo hago yo? Pues si yo sé que me estoy sintiendo mal, pues yo busco la salida, pero no me quedo dando vueltas. Entonces, eso es pensar en positivo, en que todo tiene solución, en que vamos a hacerlo, en que si es solo o acompañado. Y frente al proceso, la situación de Sara es básicamente, pues ella se llena de frustración y ansiedad y todo, y pensamientos negativos. Sí, claro, se justifica porque no está cumpliendo, pero no puede quedarse ahí en que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y finalmente, pues, va a tomar una decisión errada. Entonces, lo primero es pensar en positivo. Bueno, ¿cómo voy a salir de esto? Porque créame que como docente, pues, y sobre todo de primera matrícula, yo tengo estudiantes del curso de cátedra humanista, somos varios docentes, ese curso es transversal, o sea, todos los estudiantes de la UNAD lo ven como un curso institucional, y a veces uno habla con estudiantes, no, profe, es que mucha cosa, yo veo que me tengo que presentar muchos trabajos, o sea, está angustiado y se siente frustrado y ve un morro de trabajos, pues, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? No sé ni por dónde empezar, le dicen a uno, empiece por el principio, empiece a desarrollar actividades y así va saliendo, uno lo logra, y dice, uy, profe, tiene razón, yo no me imaginé que pudiera salir de todos esos pendientes. Y otros dicen, no, profe, no pude. ¿Por qué? Porque nunca se dieron a la tarea de empezar a hacerlos. Porque no pensaron en positivo, nunca pensaron en que lo voy a lograr, lo voy a hacer. ¿Sí? Este no es el final, este es un inicio. Y se lo recomiendo a ustedes, apreciados estudiantes. Ojalá ninguno de ustedes, pues, se sienta tan afectado de que tome la decisión de dejar el proceso, porque créanme que más adelante van a decir, hombre, hubiera seguido, porque a veces pasa. Uno en una afectación emocional donde pues nos lleve a quedarnos quietos, nos desmotivemos, más adelante empieza una reflexión a decir, oiga, pues si eso fue, si algo fue un momento cansón, pero yo hubiera haberle hecho frente a esa situación, me hubiera salido adelante. Muchas veces pasa eso, porque finalmente nos damos cuenta que ese tipo de situaciones las podemos manejar porque somos nosotros los que la estamos viviendo. Sí, por factores externos, pero finalmente nosotros podemos generar ese cambio en nosotros mismos desde un pensamiento positivo, desde una autorregulación, ¿sí? Todo lo que nos permita a nosotros saber, entender que somos seres de crecimiento emocional. En ese ajuste que tenemos nosotros no siempre nos sentimos bien, y que también tenemos la capacidad de nosotros de manejar nuestras emociones. Muchos dirán, pero uno cómo lo hace. Por eso les digo, hay que entender claridad sobre la autorregulación, ¿sí? Sobre la automotivación. Esos son elementos muy importantes. Bueno, muchas gracias. A ver quién más nos cuenta ya para terminar. Ya está es nuestro final. Son las 7:55. A ver quién más quiere ser escuchado por el chat. Del chat nos han dicho, pero de las respuestas las pasadas, Kevin sacó 4 de 5, Sigrid 4 de 5. Bueno, muy bien. ¿Quién más nos quiere colaborarle a Sara dándole una buena recomendación con relación a la inteligencia emocional? Bueno, listo. Nadie más quiso, Julie, ser escuchado. Ya vamos a terminar. Entonces, Julie, por favor, léenos esta frase motivacional.
Tu capacidad para aprender y desarrollar tus habilidades emocionales depende fundamentalmente de tu actitud. Bueno, mis apreciados estudiantes, muchas gracias por su participación. Quisiera que encendiéramos la cámara, ya vamos a dejar de compartir. Enciendan esa cámara para vernos, para ya despedirnos y los invito ahorita al 5 para el próximo taller, que es el cual, Zuli. De camino al éxito y procrastinación. La procrastinación. Hola, Kevin. Ya Kevin lo conocemos. Hola. ¿Cómo están? La procrastinación, así rápidamente, ya es declarada una enfermedad mental y prácticamente la procrastinar es dejar para después. Y como ustedes lo sabrán, en esta modalidad de estudio es bastante, digamos, complejo ponernos a dejar para después porque después nos vamos a complicar y eso nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones también. Esa enfermedad se ha dado sobre todo en estudiantes de bachillerato y universitarios, afectándolos de tal manera que llegan a la deserción o un bajo nivel académico. Entonces, es importante que entiendan eso y que finalmente no solamente se instala en el proceso de formación, sino que también se instala en otras, por ejemplo, en la parte laboral. No sé si han dado con gente que queda de entregar algo y lo entrega después, mañana. Es que está ocupado en mentiras, es porque se van acostumbrando a dejar para después y no hacerle frente a las responsabilidades. Entonces, es un tema que nos gusta trabajar. Puede que entre nosotros por ahí haya algún procrastinador y no lo sepa, entonces es importante tener en cuenta eso. Les agradezco que se hayan registrado, no hayan dejado sin registrar su participación. Nos vemos el 5 a la misma hora con el tema de procrastinación. Muchas gracias a todos los que participaron. Que tengan una feliz noche y ya tomamos aquí la fotico de todos. Y bueno, que esté muy bien, Zuli, despídete de tus compañeros. Y bueno, nos vemos el 5 a las 6:30, también con ese tema tan importante que va a favorecer para su adaptación a la metodología y todo el proceso de formación en búsqueda de recorrer ese camino del éxito académico. Muchas gracias a todos, compañeros, por su participación en este taller y feliz noche para todos. Chao, que estén muy bien. Feliz Muchas noche. gracias, hasta luego. Para todos. Chao. Gracias, muy amable, hasta luego.